El Prosopis flexosa, como les mencioné anteriormente, tiene zonas de contacto con el Prosopis chilensis y el caldén, es conocido como algarrobo negro, es característico de la región del monte y en menor medida de la región chaqueña y del Espinal. Y en la parte de la región del monte es donde convive con Prosopis chilensis. Seguimos. Y por último, el Prosopis conce y es el itín, es conocido como itín o palomataco, es una especie que también tiene una distribución que viene desde Bolivia y Paraguay hacia el norte y se extiende. Es una especie también muy importante dentro del género. Seguimos. Prosopis nigra, al igual que Prosopis alba, presenta una distribución amplia, es el algarrobo negro, y se la encuentra en la ecorregión del Chaco, también se la encuentra en Paraguay. Es una especie que generalmente está en simpatría con Prosopis alba, y donde también existe evidencia de hibridación. Para aclarar, todos los algarrobos, o sea, los géneros que se encuentran dentro del parque chaqueño se dividen en algarrobos blancos y algarrobos negros. Los blancos, o los negros, para mostrarles acá, se diferencian principalmente por la coloración de los frutos. Este algarrobo negro presenta frutos de color más oscuros, con los bordes bien marcados, o los artejos, son frutos de menor longitud, de diferentes formas. Y si te volvés, Diego, 2 diapositivas para mostrar el algarrobo blanco. En el caso de los algarrobos blancos, presentan un fruto bastante diferente, con una mayor longitud de los frutos, el borde liso, la coloración también es diferente. Entonces, dentro de los algarrobos blancos encontramos a Prosopis alba, Prosopis chilensis, Fiebrigi, Hasleri. Dentro de los algarrobos negros tenemos al Prosopis nigra, Prosopis flexuosa, etc. Esos son los algarrobos más conocidos, son los de mayor importancia por su potencial, porque algunos son utilizados para forestación y otros presentan un alto potencial para ser utilizados en plantaciones forestales. Seguimos, Diego. Entonces, todas estas especies y todas las especies de Prosopis son de gran importancia porque son principalmente por ser árboles pioneros con alta capacidad de diseminación, son recuperadores de suelo porque al ser leguminosas son capaces de fijar nitrógeno al suelo, al hacer simbiosis con las rizobacterias, presentan una madera de excelente calidad, principalmente el algarrobo blanco, que es el más utilizado en las forestaciones. Producen frutos con alto valor forrajero, no solo para el consumo animal, en el caso de sistemas silvopastoriles que están siendo muy utilizados, sino también para consumo humano. En los últimos tiempos cobró mucha importancia el tema del procesamiento de frutos para la elaboración de harinas, de café, o sea, muchos productos derivados de la algarroba. Siguiente. ¿Podemos pasar a la siguiente, Diego? Ahí está. Los diferentes productos, como les mencioné anteriormente, principalmente el uso maderable, el parque chaqueño tiene una gran industria con el tema de algarrobo. Sí, yo te pasé a la otra más. ¿Otra más? Ahí está, no, ya está. Ahí. Tengo un poco de delay, me parece, no sé si es mi conexión. O soy yo que estoy durmiendo. No, es la conexión, es la conexión. No,
que en el Parque Chaqueño existe una gran industria. Lamentablemente, en la actualidad, el uso que se le da al algarrobo proviene principalmente, o la extracción proviene principalmente del bosque nativo. O sea, si bien existen plantaciones en Formosa, Chaco y Santiago, las plantaciones aún no han llegado a la edad de corta, así que los productos, o sea, la extracción se realiza principalmente de bosque nativo, generando una gran pérdida de este recurso, digamos. Bueno, entre otros productos, los frutos, como les mencioné, y todos los productos derivados de ellos. Siguiente. Entonces, como les conté un poquito ahí adelantado en las diferentes distribuciones de las especies, y a modo de ejemplificar, las especies de Prosopis forman un complejo de especies, porque muchas zonas donde las especies crecen en simpatría o existen zonas de contacto, se producen procesos de hibridación. Entonces, hay estudios que comprueban la existencia de estos híbridos interespecíficos, por ejemplo, entre Prosopis alba y el complejo Hasleri-Fiebrigi, como ya les mencioné, entre Prosopis alba y Prosopis rucifolia, que es el vinal, y que está el conocido vinalillo. Entre Prosopis alba y Prosopis nigra también existe evidencia de hibridación, y entre Prosopis alba y Prosopis chilensis. Por lo general es entre blancos y negros porque sus distribuciones son simpátricas, pero también existe evidencia de hibridación entre algarrobos blancos y blancos entre sus distribuciones contiguas. O sea, también cuando entran en contacto, hibridan. Siguiente. ¿Hola? Sí, no pasó a la siguiente. Ah, me parece que se había cortado. Ahí está. ¿Ahora ven? Bueno, entonces, a partir del inicio del estudio de los algarrobos hace muchísimos años, no solo por el grupo nuestro, sino por el trabajo interinstitucional en el que participaron muchas personas y muchas instituciones, se realizó o se comenzó cuando inició todo el tema del programa de mejoramiento, la obtención del material base, es decir, todos los muestreos y toda la recopilación de las diferentes especies de Prosopis. Entonces, esos puntitos amarillos, cada punto corresponde a un árbol o a un grupo de árboles, y en este mapa están representados los muestreos realizados por muchísimos años, por muchas personas, y en la que se realiza en cada viaje de muestreo un posicionamiento de los árboles con GPS para obviamente poder obtener estos mapas más adelante. Se marcan esos árboles, se toma una fotografía, se completa una planilla de cosecha, se toman muestras de herbario para después medir los caracteres que después les vamos a contar, y se toman muestras de hojas y frutos para los posteriores análisis. Eso en cada uno de esos sitios. Bueno, con la obtención de ese material base y a partir de la caracterización morfológica de todos esos individuos, se pudo comprobar la existencia de diferentes morfotipos dentro de Prosopis alba. Entonces, se pudieron diferenciar 5 morfotipos dentro del algarrobo blanco. Si bien es la misma especie, tienen diferencias, se diferencian morfológicamente por las características de sus hojas. Entonces podemos diferenciar al Prosopis alba de Salta Norte, Prosopis alba chaqueño, chaqueño sur, Prosopis alba santiagueño y el Prosopis alba del Espinal. Después Diego les va a contar bien para qué utilizamos o en qué nos beneficia conocer estos morfotipos
y estos, caracterizar a estos morfotipos, digamos. Siguiente. Bueno, Bien. no sé, ¿alguna pregunta hasta acá? Ahí ¿Quieren? preguntaron algo, creo. Ah, bueno, yo no estoy viendo el chat. Si ¿Cuáles quieren. serían cuáles serían las especies que utilizan para restauración? Ah, bien. Eh, Eso con respecto a la restauración, depende la zona donde se va a restaurar. Y porque como mostró Carmen, cada especie cada especie de Prosopis tiene su distribución geográfica. Entonces, si por ejemplo estamos en la zona del monte o del Chaco árido y en zonas donde las precipitaciones son muy bajas, podemos utilizar el Prosopis flexuosa. Si en esa misma zona queremos restaurar una margen de un río donde pueda haber agua subterránea de fácil acceso para las raíces, la especie más recomendada sería Prosopis chilensis. Si nos vamos al Chaco semiárido, con Prosopis alba. Y así, en cada área nos fijamos la distribución, qué Prosopis, qué especie crece ahí en esa área donde queremos reforestar. Y tenemos en cuenta eso y bueno, lo que vamos a encontrar posterior para la colecta de semillas. Bueno, no sé cómo venimos, ¿seguimos? Sí, Sí, Diego, sí. seguir. Bueno, bueno. Bueno, entonces, como les comentó Carmen, una de las características de las especies de Prosopis es que pueden hibridizar y cruzarse entre las especies. Entonces, la selección en el bosque nativo de la especie que queremos plantar con esas características o esas condiciones que dije recién de dónde está esa especie y qué zona queremos forestar o restaurar. Entonces, tenemos que tener en cuenta de dónde sacamos las semillas, porque una fuente muy importante de diversidad es el intercambio genético entre las especies, entre las distintas especies taxonómicas del género. Y como les comentó Carmen, las especies de Prosopis muy frecuentemente están en cada sitio, ahí se encuentran una o varias especies de Prosopis. Entonces, si nosotros seleccionamos, por ejemplo, un árbol fenotípicamente que nos interesa, un árbol plus, y cosechamos semillas, tenemos que tener en cuenta que esa semilla va a tener las características genéticas del árbol que estamos seleccionando, pero también de las demás árboles e individuos o de otras especies de Prosopis que están alrededor de ese árbol selecto. Entonces, la semilla y la descendencia va a ser muy diversa y muy probablemente no vamos a tener obtener el fenotipo del árbol que seleccionamos, sino vamos a tener, la población descendiente va a tener este, la, la composición genética de toda la población esa. Y no solamente de la población de la especie objetivo, por ejemplo, si estamos buscando semillas de Prosopis alba, no solamente de todos los Prosopis alba que están en esa zona, sino también de algún otro Prosopis que puede estar alrededor e hibridizando ese árbol que estamos cosechando. Entonces, el objetivo de la certificación es obtener semillas más estables genéticamente, que den lugar a plantaciones más uniformes y que permitan mayores ganancias genéticas en los planes de mejoramiento a mediano y largo plazo.